En el trapecio rectángulo nos piden calcular la mediana de este trapecio, jóvenes, ¿ya? Nos están dando la altura, que es 6, la base menor, que es 4, y este otro lado lateral, que sea 10. ¿Ya, jóvenes? Bueno, con esos datos nos piden calcular la mediana del trapecio, o también le pueden decir la base media. Un detalle, recordando la teoría, ¿cómo se calcula la base media o la mediana de un trapecio? Conociendo las bases. Eso tiene que tenerlo usted en cuenta, joven. Si le están pidiendo la mediana, entonces, allá, profe, la mediana es el segmento que une los puntos medios de los lados laterales, más o menos por aquí, ¿no? Punto medio aquí, punto medio allá. Claro, como eso es 10 y esto es 3, cada partecita será 3, 3. No, perdón, como este es 6, cada parte será 3, 3. Punto medio, por favor. Como esto todo es 10, cada parte será 5, 5. 5 aquí, 5 aquí. Y bueno, jóvenes, calcular aquí la mediana, X. ¿Qué es lo que está faltando allá? La base mayor. ¿Cómo podemos calcular la base mayor? El trazo auxiliar que les había mencionado me parece que es propicio, ¿no? El trazo auxiliar. ¿Cómo es ese trazo auxiliar? Bajamos aquí la perpendicular, jóvenes, así miren, trazo auxiliar. Bajamos la perpendicular y formamos aquí un triángulo rectángulo y aquí un rectángulo, donde el 4 vendría a tomar este lugar, 4. Si esto es 6, esta altura también es 6. Y joven, me parece a mí, o creo que también ustedes se van a dar cuenta, obvio, ¿no? Que este es un triángulo conocido, jóvenes, ¿ven? Ya tenemos una parte de la base mayor, hasta aquí tenemos que es 4, pero este es un triángulo rectángulo conocido. Hipotenusa 10, cateto 6, mira, con este trazo auxiliar, hipotenusa 10, cateto 6, y este cateto vendría a ser 10, 6, 8, ¿no, jóvenes? El famoso 5K, 3K y 4K. 8. Entonces ya tendría la base mayor. La base mayor sería 8 más 4, vendría a ser 12. ¿Ven? Entonces la mediana X es la suma de las bases, semisuma, ¿no? 4, base menor más base, y es de 2. 16, y eso entre 2 vendría a ser 8, jóvenes. ¿Qué vendría? Eso sería la respuesta, jóvenes estudiantes, del problema o de la aplicación. Vamos con una observación importante aquí, miren, jóvenes. Vamos con una observación importante. Estamos notando aquí este cuadrilátero que es un trapecio rectángulo. Este cuadrilátero de azul es un trapecio rectángulo. Y han tomado el punto medio de este lado. Ese es un lado lateral, solamente que el trapecio lo han recostado sobre este lado lateral. Lo han colocado en esa posición. Entonces, joven, cuando vean ustedes el punto medio, este trazo auxiliar, cuando ustedes vean el punto medio de este lado lateral, este trazo auxiliar es necesario. ¿Ya, jóvenes? Por el punto medio se baja esta perpendicular. Ahí está. Se baja esta perpendicular. Y esa va a ser mediana. Quiere decir que estos segmentos van a ser iguales, jóvenes. Van a ser iguales. Inmediatamente X va a ser también igual a la base mayor, que va a ser ella, más la base menor, que va a ser, la base menor más la base mayor, A más B, entre 2. Tener mucho cuidado, jóvenes, cuando el trapecio rectángulo está en esa posición. Pueden utilizar esta observación. Trapecio isósceles. Continuando con nuestra clasificación, jóvenes. Es aquel trapecio en el cual los lados laterales son de igual longitud. Ahí lo ve usted. Si él mide A, él es A. También los ángulos en la base mayor y en la base menor son iguales en forma respectiva, ¿no? Otra cosa que son iguales también aquí, jóvenes, acá hay varias regularidades, ¿no? Y son la longitud de las diagonales, jóvenes. Traza usted esta diagonal y traza usted esta otra diagonal. Esas dos diagonales tienen la misma longitud. Preste atención. ¿Ya? Son de igual longitud. Pondríamos AC igual a BD. Siempre que el trapecio sea isósceles. Ahí lo tienen. Ahora, un detalle. En este punto donde se cortan las diagonales, se van a formar un triángulo isósceles arriba y uno abajo. Por ejemplo, si este segmento mide M hasta aquí, él también mide. Si este segmento chiquito mide N, él también mide. O sea, este angulito sería igual a él. ¿Ven, Juan? Cuidado con eso. ¿Estamos? Entonces, si él es gamma,
Si él es gamma, él también mide gamma. Y acá también sería pues gamma porque son paralelas, ¿no? Y aquí también. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esos detalles guarda un trapecio isósceles. Vamos a ver algunas observaciones en el trapecio isósceles y de repente algún adicional. Bien, en un trapecio isósceles, acá lo estamos viendo, los lados laterales son iguales, trapecio isósceles. ¿Qué se va a cumplir, jóvenes, cuando bajamos esta altura o ella, ¿no? Una de estas dos. Claro, hay que recordar que si bajamos esta altura, si bajamos esta, o las dos alturas, si bajamos las dos alturas, estos triángulos son congruentes. Eso no debemos olvidarlo porque estos ángulos son iguales y estos lados laterales son iguales, ¿no? Bueno, si bajamos una de estas alturas, se determinan dos segmentos aquí en la base mayor. Coloquemos a la base menor n y a la base mayor m, que midan n y m. Este segmento que está aquí, el pequeño, se calcula como la diferencia de las bases entre 2. M menos n sobre 2. Tenga mucho cuidado que esto va a ocurrir solo en trapecio isósceles, jóvenes. Bajo la altura y este segmento y es m menos n sobre 2. Y lo que sobra, la otra parte, ¿no? El y, este x, es la suma de las bases entre 2. M más n sobre 2. Ahí se le está colocando para que usted pueda volverlo a repasar. En trapecio isósceles. También vamos a observar, vamos a tener otra observación, jóvenes, otra observación en un trapecio cuando se cumple lo siguiente. Miren, ¿qué están observando allí? Allí podemos visualizar que tenemos un trapecio, ¿ya? Este es un trapecio, quiere decir que las bases son paralelas, A, B, C, D. Lo deben poner así, ¿no? Si, atención, si BC, el segmento BC es paralelo al segmento AD, jóvenes. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Si BC es paralelo a AD y este ángulo es el doble del que se le opone, este ángulo es el doble de él, eso tiene que observar usted en los problemas. Este ángulo es el doble de él. Entonces, ¿qué se cumple, jóvenes, en esta figura? Se cumple que la base mayor x es la suma de estos dos lados. X es la suma de ellos dos, los lados que forman el ángulo 2θ. ¿Entendido? Y usted va a aplicar eso cuando vea en un trapecio que el ángulo opuesto a él es el doble. Y si de repente te dicen que este es 5 y él es 3, la base mayor es 8. Y podrías hallar la mediana, ¿sí o no? ¿Me entiende? Si yo observo, profe, en un problema que este ángulo es el doble y me dan estos dos lados que envuelven a ese ángulo, que él es 5, 3, 5 más 3, 8. Y ya podrías hallar la mediana porque la mediana es la suma de las bases entre 2. Paralelogramos. Son los cuadriláteros, jóvenes, que poseen dos pares de lados opuestos paralelos. Dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes, o sea, son igual medida. Si él mide B, él también mide B, al ser paralelos también, él mide A, él mide A. Otra característica es que los ángulos opuestos son de igual medida, miren. Los ángulos opuestos son de igual medida. Si usted traza las diagonales se cortan en el centro. Los paralelogramos todos tienen centro, jóvenes. Ahí está. Diagonal, diagonal. Ellas se cortan en el centro. ¿Está viendo acá? Este es el centro del paralelogramo. Este segmento es igual a él, ¿sí? Este segmento es igual a él. Y este segmentito de aquí es igual a él. Eso viene a ser un paralelogramo, jóvenes. ¿Entiende? Ahora un detalle. Estos ángulos opuestos son iguales, dijimos. Y los consecutivos siempre suman 180. 180, 180. ¿Ven? Entonces, esos detalles tenerlos presentes, jóvenes. Los paralelogramos poseen centro, no lo olviden. Vamos a ver los tipos de paralelogramos, jóvenes. Romboide. El romboide es el paralelogramo propiamente mencionado. O sea, lo que hemos graficado arriba, ¿no? Los lados opuestos son paralelos e iguales. A y A, B y B. Los ángulos opuestos son de igual medida. Los ángulos consecutivos suman 180, ¿correcto? Entonces, cuando a usted le digan se tiene un romboide, le están diciendo es un paralelogramo, pero es un nombre mencionado con propiedad.
Un romboide es el paralelogramo propiamente mencionado. Rombo. El rombo es el paralelogramo equilátero. O sea, todos sus lados son iguales. Si este lado mide L, L es L y L y L. Es por eso que no necesariamente si los lados de un cuadrilátero son iguales, L es un cuadrado. Porque usted conoce lo que es un cuadrado. Puede ser un rombo. Entonces, si te preguntaran, si los lados de un cuadrilátero son iguales, la figura necesariamente es un cuadrado. No, puede ser un rombo. Bien, también aquí los ángulos opuestos son iguales, y las diagonales se cortan en su centro, claro, es lo que hemos explicado, ¿no? Todos los paralelogramos tienen centro, pero aquí pasa algo particular. Usted traza la diagonal de él y la otra diagonal se cortan en su punto medio, ya, pero ocurre algo, o sea, este segmento va a ser igual a él. Este triángulo es isósceles y esta línea cae en el punto medio, vendría a ser altura, o sea, acá es 90, joven. Las diagonales de un rombo se cortan formando ángulos de 90 y este segmento igual a él. Otra cosa, este ángulo alfa, por ser isósceles este triángulo ABC, también es alfa. Y él también va a ser alfa, joven. E igual aquí, alfa. Si él es tita, aquí abajo también es tita. Y él también, tita. Y tita. Bueno, esos son los detalles más resaltantes de un rombo, jóvenes. ¿Entendido? Tengan bastante cuidado a la hora de resolver los problemas y identificar el nombre del paralelogramo que te están colocando, pues, ¿no? En el problema. Vamos a ver ahora el rectángulo. El rectángulo es el paralelogramo equiángulo. ¿Por qué equiángulo? Porque sus cuatro ángulos internos miden 90. Él no es equilátero, es equiángulo. Sus ángulos internos son iguales y los externos también. Claro, por supuesto que los lados opuestos van a ser de igual medida también. Él es B y acá es B. Otro detalle, las diagonales también son congruentes, jóvenes. Las diagonales son iguales. ¿Ve? Las diagonales son iguales. ¿Está viendo? Se cortan en su centro O, pero como son iguales, los cuatro segmentos resultan siendo de igual medida. Ahí está, jóvenes, ¿ve? Por ejemplo, si este ángulo es alfa, aquí también usted tiene alfa, aquí también alfa, hay isósceles y congruentes, ¿ve? Alfa. Es un detalle resaltante en el rectángulo. Hay que tenerlo bien definido para poder resolver los problemas. ¿Qué es un cuadrado? Este es un paralelogramo que es equilátero y equiángulo a la vez. O sea, todos sus lados son iguales, profe. Sí, todos los lados son de igual longitud y los ángulos tanto internos como externos son iguales y miden 90. Bueno, nosotros sabemos que en el cuadrado una diagonal, a ver un momento aquí, una diagonal va a ser bisectriz también, pues, ¿no? Por el triángulo de lados iguales acá, por el isósceles LL 90, ¿no? 45, 45. Si traza usted la otra diagonal, ellas se van a cortar perpendicularmente, van a formar 90. Y también es bisectriz acá. Todos esos detalles, joven, a la hora de resolver las aplicaciones y los problemas, tiene que usted sacarlas a reducir. Los cuatro segmentos de igual medida. Eso vendría a ser, jóvenes, el cuadrado. Esos son nuestros paralelogramos, jóvenes. Romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. Tenerlos en cuenta y estudiarlos para poder resolver esos ejercicios.